Ya viejos, ¿ok? Entonces, ¿no es cierto? Habíamos estado en la clase anterior en... Ya ni me acuerdo, aquí. Por ahí andamos, ¿no es cierto? Habíamos llegado, creo, hasta algo como eso. Claro. Habíamos sobre ese tema, ¿no es cierto? Sobre, qué sé yo, sobre la forma en que uno se aproxima metodológicamente al diseño de proyectos. ¿Ok? Habíamos rematado con esta frase que resulta bastante oscura, ¿no es cierto? Se debe verificar para trabajar con problemas existentes y no ficticios. ¿Ok? Los problemas, ¿no es cierto?, muchas veces no son lo que parecen. ¿Ok? Por ahí va la cosa. Aquí hay tres cosas, ¿no es cierto?, que son súper importantes, ¿no es cierto? O sea, yo creo que eso lo han visto, ¿no es cierto?, alguna vez, ¿no es cierto? ¿Vieron el problema de la demanda por bienes públicos, chanchitos? ¿No? Alex, Esther. A ver, mira, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿No es cierto? Que estamos diciendo, mira, apreciar hechos de la realidad que no son deseados y provocan efectos negativos en la comunidad o sociedad. Uno de los problemas que tiene la planificación participativa, ¿no es cierto?, la democracia, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, es que muchas veces las soluciones dependen, ¿no es cierto?, justamente de la calificación o de la inteligencia de los tipos que se sienten a planificar o a mirar. Es una de las críticas que yo haría fuertemente. En general, ¿no es cierto?, son raros los problemas que no hayan habido, que no hayan sido tratados en alguna otra parte del mundo, ¿no es cierto?, y que no hayan tenido buenas soluciones, y soluciones más o menos pencas, ¿no es cierto?, y soluciones más o menos buenas. O sea, en realidad yo no soy muy partidario, ¿no es cierto?, o sea, yo personalmente creo, ¿no es cierto?, que la participación ciudadana, ¿no es cierto?, si no la conduces bien, si no la gestionas bien, ¿no es cierto?, te lleva a cualquier parte. ¿Ok? Yo lo encuentro un poco peligroso eso. ¿Ok? Pero sí hay que ser capaces de apreciar hechos de la realidad. ¿Ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto? El apreciar hechos de la realidad, ¿no es cierto?, muchas veces tiene que ver con una actitud. Si ustedes no tienen la capacidad, si no son especialmente sensibles a lo que pasa con la comunidad, ¿no es cierto?, no van a lograr entender esta cuestión. Mira, a ver, te doy un ejemplo, ¿no es cierto?, de este asunto, ¿no es cierto?, de nuevo. Me carga, ¿no es cierto?, usar tanto ejemplo, ¿no es cierto?, pero supongo que la única manera, ¿no es cierto?, en que se puede entender lo que estoy tratando de decir. Mira, hace varios años atrás, ¿no es cierto?, qué sé yo, cuando estábamos en el gobierno de Bachelet 1, ¿no es cierto?, de hecho, a la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, le dio con el enfoque de género, ¿cachaba esa cuestión, no es cierto? Entonces, sí, todas las inversiones públicas, ¿no es cierto?, tenían que tener un enfoque de género. ¿Qué significaba? Significaba, ¿no es cierto?, en la práctica, que había que considerar la perspectiva de género, ¿no es cierto?, en cualquier bien público que nosotros quisiéramos considerar. Entonces, había un montón de instituciones públicas, ¿no es cierto?, que eso les quedaba como poncho, que no entendían nada. ¿Okay? O sea, que si yo, en el caso de Corfo, por ejemplo, años después, ¿no es cierto?, que si yo logré meter el enfoque de género en algunos programas, ¿no es cierto?, y saqué muchos aplausos, ¿no es cierto?, me dijeron, ¡ay, bravo, viva! Al final la juntamos con algo. Pero un caso me parece que es muy pertinente con este asunto. Me pasó, ¿no es cierto?, con la gente de obras públicas, que estaban trabajando, qué sé yo, en la reposición de la ruta 11CH, la ruta que va para Bolivia. Entonces encontraron con esa exigencia, enfoque de género en la carretera. Por supuesto se quedaron viscos, no entendían nada. ¿Qué chucha? ¿Qué hacemos con esto? ¿No es cierto? En vez de ponemos los carteles rosados, ¿qué harían ustedes cuando, si les digo, mire, pongan enfoque de género en una carretera? No escucho nada. ¿Qué les sugiere a ustedes eso? ¿Qué harían ustedes, ¿no es cierto?, con una cosa como esa? ¿Alguna idea? Siendo, lo único que se me ocurre es que en la calle le llaman ya el nombre de una mujer, una cosa, lo único que se me ocurre, profesor. La Pachamama, la carretera para la Pachamama. No, mira, ¿qué es lo que hizo tu profe? Tu profe dijo, mire, vaya y mire, ¿no es cierto?
Me pusieron cara de colgado, ¿qué íbamos a ir a mirar? Bueno, ya, partí algunos feos de mi equipo de la época, ¿no es cierto? Y nos fuimos a dar una vuelta por la carretera, Carezuela. Nos fuimos a dar una vuelta por ahí, ¿no es cierto? A ver qué es lo que había, cómo se vinculaban las mujeres, por ejemplo, con la carretera. Y descubrimos varias cosas. Primero, todos los vehículos que vimos transitando por la carretera eran manejados por hombres. Todos. No vi ninguna camioneta, vehículo, nada manejado por mujer. Nunca. Yo dije, aquí hay algo que no me cuadra. Y después observé otra cosa. Las mujeres que van para el altiplano, ¿no es cierto?, no lo hacen en vehículos propios. Mayoritariamente, ¿no es cierto?, van en locomoción colectiva. ¿Qué tal? Transportes de La Paloma, lleno de viejas arriba. Las mujeres se mueven en locomoción colectiva para el interior del Paputre. Otra cosa observé? Las mujeres van, las mujeres tienen una pega, ¿no es cierto? Parece que hay alguna parte de la organización, no me interesa esa parte, ¿no es cierto? Yo no soy sociólogo, nada que ver, soy economista. Pero observaba, ¿no es cierto?, que las viejas iban siempre muy cargadas. Iban con bolsas de cosas, ¿no es cierto? Esa típica cosa, ¿no es cierto?, que llevan como una mochila las viejas, ¿no es cierto? Iban con cabros chicos, un montón de cosas de ese estilo. Y en locomoción colectiva. Fíjate que la carretera no tiene paradero. Las viejas se suben y se bajan como pueden, ¿no es cierto?, en el borde de carretera, en esas cosas. Fíjate que no tiene peldaño, ¿no es cierto? Los buses no son buses de plataforma plana de acceso universal. Fíjate que ese tipo de observaciones, ¿no es cierto?, nos dicen, ahí está, pues claro, por ahí va la cosa. ¿Cachai? Cómo se vincula, ¿no es cierto?, qué sé yo, las mujeres con la carretera, ¿no es cierto?, es algo que ni yo mismo sabía. Tuvimos que ir a pararnos a la carretera a dar una vuelta para allá, ¿no es cierto?, para darnos cuenta de qué es lo que pasaba. A eso se refiere con apreciar. ¿Ok? En la práctica, ¿no es cierto?, una de las cosas que de hecho a mí me carga, que yo no lo hago mucho, ¿no es cierto?, debo reconocer que yo soy muy malo para tratar de impresionarme con la vida misma, ¿no es cierto? Yo prefiero entender las cosas por papeles, por números, por hoja de cálculo, por ese tipo de cosas. Pero de verdad, ¿no es cierto?, eso es súper importante. Es súper importante, ¿no es cierto?, mirar, ver directamente qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, en los lugares donde hay un problema, ¿no es cierto?, donde hay un efecto negativo, ¿no es cierto?, donde hay una oportunidad para aprovechar. ¿Ok? El ejemplo, ¿no es cierto?, no sé si les hace sentido a ustedes, pero parece que cuando les dije, mire, enfoque género en una carretera, ¿no es cierto?, ustedes se quedan más o menos igual de colgados que los ingenieros de obras públicas. ¿Okay? Los ingenieros de obras públicas lo encontraban como una imbecilidad política, ¿no es cierto?, decían, las weas que nos piden hacer, ¿no es cierto?, estos tipos, ¿no es cierto?, pero tiene sentido. Tiene sentido. O sea, si nosotros queremos hacer accesible para todo el mundo, ¿no es cierto?, una carretera como esa, ¿no es cierto?, tiene que tener, ¿no es cierto?, el equipamiento apropiado para que todos se puedan vincular con ella, para que todos la puedan usar de manera eficiente. ¿Te das cuenta? Este ejemplo, ¿no es cierto?, ejemplos como este, ¿no es cierto?, todos estos, 200 de esos ejemplos, en lo que sea proyectos públicos. Eso hace la diferencia con los proyectos buenos y con los proyectos malos. A veces. A propósito de la carretera. Ustedes han oído reclamos contra los camioneros bolivianos, ¿no es cierto? Que los camioneros bolivianos se paran en cualquier parte, qué sé yo, y que hacen pipí ahí mismo, qué sé yo, que duermen dentro de los camiones, qué sé yo, que son guácalas, ¿cierto? ¿Han escuchado eso o no? Sí, profesor, siempre. Siempre, ¿no es cierto? Bueno, una vez conversando con el alcalde de Arica de esa época, ¿no es cierto?, con don Salva, me dijo lo mismo. Y yo le contrarrespondí y le dije, pero don Salva, ¿sabe qué? El problema, ¿no es cierto?, no son los camioneros bolivianos, ¿ok? Fíjese usted, ¿no es cierto?, que si el tipo, ¿no es cierto?, quiere parar a hacer pipí en alguna parte, ¿no es cierto?, no hay. Si quiere ducharse, no hay. Si quiere dormir, no hay. No hay ni siquiera una bomba de benzina de aquí hasta Putre, hasta la frontera con Bolivia. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué espera de los camioneros? ¿Que lleven un water adentro del camión?
pero tampoco le va a gustar. Son pobres además. Si usted se fija, ¿no es cierto? Los camiones que son ahí, ¿no es cierto? Son todos camiones de segunda mano, ¿no es cierto? Que los importaron usados desde Europa, ¿no es cierto? Que sé yo, y que los mecaniquean ellos mismos, ¿no es cierto? Por tanto, no hay gente que le sobre las lucas como para irse al hotel ahí, al Arica City Center. ¿No es así? Por lo tanto, lo que pasa ahí, ¿no es cierto? Esencialmente lo que pasa ahí es que a la carretera le faltan servicios. Si ustedes van, qué sé yo, a Europa, ¿no es cierto? Se van a encontrar con que todas las carreteras, ¿no es cierto?, tienen áreas de descanso que se llaman. Algunas áreas de descanso, ¿no es cierto?, están concesionadas, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y ahí hay una bomba de benzina, hay un restaurante, ¿no es cierto?, qué sé yo, y que tiene duchas, que tiene boliche donde venden de todo, ¿no es cierto?, qué sé yo, qué, pero otras áreas de descanso son simplemente un espacio pavimentado, ¿no es cierto?, qué sé yo, que tiene baños, ¿no es cierto?, que tiene un lugar, ¿no es cierto?, donde sentarse a comer, ¿no es cierto?, que son lugares que están limpios, están frescos, ¿no es cierto?, qué sé yo, la gente se puede bajar, caminar un poco, comer ahí mismo, ¿no es cierto?, lo que lleven adentro del auto, cosas de ese estilo, y no hay nadie ahí. De nuevo, apreciar, mirar, observar, ¿te das cuenta? Y por supuesto las soluciones, ¿no es cierto?, son muchísimas, ¿no es cierto? O sea, cuando uno logra identificar problemas, ¿no es cierto?, entonces ahí empiezan a salir soluciones de distinto tipo a patá, ¿ok? Ojo, enfocar el problema en las personas y el servicio a entregar. Atención con esto. Enfocar el problema en las personas, ¿no es cierto?, es más que una declaración política, ¿ok? Los bienes públicos, chanchitos, son súper dependientes, ¿no es cierto?, de la cantidad de usuarios. La rentabilidad de los bienes públicos tiene mucho que ver con la cantidad de usuarios, ¿ok? Más que por la disposición a pagar. Eso tienen que haberlo visto en microeconomía en alguna parte, ¿no? ¿Será necesario que lo expliquemos un poquito más o no? Alex, Esther. Sí, profesor, no lo entiendo muy bien. Mira, vamos a ver, vamos a pasar. Están viendo la pizarra ahora, ¿no es cierto? Sí. Mira, vamos a hacer un monito, ¿no es cierto?, que nos muestra, ¿no es cierto?, cómo es la diferencia, ¿no es cierto?, entre un bien público y un bien privado, ¿ok? Supongamos que nosotros tenemos acá, no sé, ¿cómo se llama? La función de demanda, ¿no es cierto?, qué sé yo, de un bien cualquiera, ¿ok? Pensemos, ¿no es cierto?, qué sé yo, que estos son bienes cualquiera, ¿ok? Como siempre, vamos a tener, qué sé yo, supongamos, ¿no es cierto?, que tenemos, qué sé yo, dos personas. ¿Cómo agregamos las funciones de demanda? ¿Ok? Vamos a decir que tenemos la demanda, ¿no es cierto?, del señor 1 aquí. ¿Ok? Eso es una demanda. Y vamos a decir que tenemos una función de demanda del señor 2 que está por acá. ¿Ok? Pongámosle nombre a esta cuestión. ¿Tinca? Esto que está acá, ¿no es cierto?, es la función de demanda de un señor 1. ¿Ok? Y esto que está acá, ¿no es cierto?, vamos a decir, es la demanda del señor 2. ¿Estamos claros? Chancho, ¿no es cierto? Como siempre, acá lo que tenemos son pesos, ¿no es cierto? Y acá tenemos cantidad del bien, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan cómo se hacía para obtener una función de demanda de mercado? Sí, ¿no es cierto? Ustedes les dijeron, mira, en un punto cualquiera, ¿no es cierto? Vamos a decir, por ejemplo, a ver, no, eso no. Vamos a decir, por ejemplo, qué sé yo, que para un precio cualquiera, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos un precio como por aquí, ¿no es cierto? Digamos que este es el precio de mercado por alguna razón, ¿no es cierto? Entonces ustedes lo que hacen, ¿no es cierto?, para obtener la función de demanda de un bien cualquiera, de un bien normal, digamos, ¿qué es lo que hacen? ¿No es cierto? Bueno, llevan esto para acá para abajo, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, a ese precio, los señores 2, ¿no es cierto?, demandan Q2. Y ese mismo precio, ¿no es cierto?, los señores 1, ¿no es cierto?, demandan hasta ahí. ¿Ok? Digamos que aquí tenemos entonces la demanda de Q2, la Q2, ¿no es cierto? Sí, la Q2, sí. Y aquí tenemos la Q1. Chancha, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo se le sale la función de demanda? Bueno, papaya, ¿no es cierto? Significa que ustedes van haciendo eso mismo, ¿no es cierto?, a cada precio.
¿No es así? O sea, ustedes van sumando, ¿no es cierto?, estas dos magnitudes. A este pedacito que está acá, ¿no es cierto?, lo copiamos para acá, por ejemplo, y llegamos como por aquí, por ejemplo. ¿Ok? Pensemos en un punto como ese. ¿Ok? Bueno, obviamente, ¿no es cierto?, de aquí para abajo, ¿no es cierto?, desde aquí para arriba, ¿no es cierto?, la única demanda que hay es la del señor 1. ¿No es así? ¿Qué es lo que nos queda aquí? Bueno, nos queda, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, una función de demanda de mercado ahora, ¿no es cierto?, podría ser algo así como esto. Primero, en la primera etapa, ¿no es cierto?, hasta este precio, ¿no es cierto?, es simplemente la función de demanda del señor 1. ¿No es así? Digamos por ahí. Y después, ¿no es cierto?, de ahí para abajo, ¿no es cierto?, se van sumando, ¿no es cierto?, las dos funciones de demanda individuales. ¿Cierto? Pensemos algo como esto. A un punto como este, ¿no es cierto? El punto como este, ¿no es cierto?, un punto como este, ¿no es cierto?, aquí, lo que aquí tengo, ¿no es cierto?, es Q1 más Q2. Q1 más Q2. ¿Sí? Eso es una demanda, es una suma, ustedes le dijeron. La demanda de mercado, ¿no es cierto?, es la suma horizontal, ¿no es cierto?, de las funciones de demanda individuales, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso en microeconomía o no? ¿Sí, no es cierto? Sí, algo. Algo, ¿no es cierto? O sea, le dijeron, bueno, aquí, que si yo, pasan muchas cosas, que si yo, pues, no sé, por ejemplo, te dicen, mira, ¿sabes qué? Lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, es que además la función de demanda de mercado te dice no solamente cuánto consume cada uno cada precio, sino que también te dice en qué momento alguien sale del mercado. A precios más arriba que esto, ¿no es cierto?, el señor 2, ¿no es cierto?, no consume. ¿Ok? O sea, también aquí queda de manifiesto que un poco la función de demanda es el instrumento, ¿no es cierto?, de selección de quienes consumen un determinado bien también. ¿Ok? Ah, en fin, les explicaron muchas cosas como eso. Ahora, y si este fuera un bien público, ¿cómo sería la función de demanda? Cha, 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 chan. ¿Cómo sería la función de demanda si este fuera un bien público? Una característica que tienen los bienes públicos, chanchitos, recuerden, ¿no es cierto?, es que no son ni rivales ni excluyentes. O sea, los bienes públicos no se agotan en el consumo que pueda realizar un individuo o una categoría de individuos. Digámoslo de esta otra manera. El hecho de que yo ilumine las calles, ¿no es cierto?, no significa, ¿no es cierto?, no impide que haya 1, 1000 o 200 usuarios de una calle. Da lo mismo, ¿no es cierto? El bien público tiene esa característica, es no rival ni excluyente. ¿Cómo sería la función de demanda para entonces, para un caso como ese? ¿Qué tal? Bueno, expliquémoslo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de bienes públicos, ¿no es cierto?, estamos diciendo, mira, el hecho, ¿no es cierto?, de que el señor 2 consuma hasta aquí, ¿no es cierto?, del bien, en realidad no tiene ningún sentido, ¿ok? No tiene mucha importancia. El bien público no pone precios, para empezar a conversar, ¿ok? Entonces, qué sé yo, a precio cero, ¿cuánto del bien público va a consumir el señor 2? Bueno, hasta aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero simultáneamente, ¿no es cierto?, va a ocurrir que el señor 2, ¿no es cierto?, también va a estar consumiendo, digamos, hasta en este punto. Cuando el señor 1, ¿no es cierto?, el señor 2 consume hasta aquí, ¿no es cierto?, el señor 1 está consumiendo hasta acá. Eso es valoración. La valoración que le da, ¿no es cierto?, la valoración marginal del bien, ¿no es cierto?, del señor 2 está aquí en 0, pero la valoración marginal del señor 1 está por acá arriba. De nuevo, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que si nosotros le pusiéramos precio, por ejemplo, al acceso a un bien público, de nuevo, sigue siendo no rival ni excluyente. Supongamos que este es el precio, este mismo es el precio. Bueno, el señor 2 va a consumir hasta aquí, ¿no es así? Pero en ese minuto, ¿no es cierto?, también la valoración del señor 1 va a ser hasta para acá arriba. El valor del proyecto.
del servicio del bien público. Bueno, entonces estamos claros de qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, entonces es sumar verticalmente, ¿no es cierto?, ahora las valoraciones ante distintas cantidades del bien. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que si yo tengo aquí, por ejemplo, que esta cantidad, ¿no es cierto?, está valorada en este precio por el señor 2, ¿no es cierto?, y está valorada en este otro precio por el señor 1, ¿no es cierto?, entonces quiere decir que el valor social de este bien, ¿no es cierto?, es la suma de estas dos valoraciones. Q2 más Q1. Sumamos, ¿no es cierto?, entonces este tramito para acá arriba. O sea, para ser bien exacto, ¿no es cierto?, sumamos para acá arriba. Nos va a quedar un poquito feo el mono, ¿ok? Pero no importa. Podemos, de hecho, sacar esta cochina que está ahí. Ya está. Aquí tengo un punto de la función de demanda social ahora. En un punto como este, ¿no es cierto?, sumo estas dos distancias para acá arriba y me queda por allá la cresta del planeta para allá arriba. Me queda por acá, por allá arriba. ¿Okay? Por allá. El señor 2 consume hasta aquí. ¿Ok? Hasta este punto. ¿Ok? O sea, hasta aquí nomás me llega la suma. De aquí para abajo, ¿no es cierto?, entonces, la demanda social por el bien, ¿no es cierto?, desde este punto para abajo, dejémoslo marcado, la demanda social por el bien es solo la que ejerce el señor 1. ¿Graficamos? Vamos a graficar con otro color para que no nos perdamos. Significa que yo tengo, ¿no es cierto?, mi función de demanda por el bien público es algo como esto. Primero que nada, observen, ¿no es cierto?, que la función de demanda por los bienes públicos no tiene nada que ver con la función de demanda de un bien privado. De un bien normal, ¿cómo se llama?, que si yo vendo panes, zapatos, calcetines, lo que sea, ¿no es cierto?, es la curva amarilla. Si yo estoy ofreciendo, ¿no es cierto?, qué sé yo, instalaciones portuarias, carreteras, qué sé yo, hospitales públicos, ese tipo de cosas, mi demanda es esto que está acá. Nota otra cosa. Acá, ¿no es cierto?, en la demanda por bienes públicos, ¿no es cierto?, incluso gente que valora poco los bienes, aportan al valor social del bien. Fíjate que el señor 2, ¿no es cierto?, aquí en este caso, valora bastante menos el bien que el señor 1. Pero igual, ¿no es cierto?, de hecho, si le pusiéramos precio, ¿no es cierto?, consumiría bastante menos que el señor 1. ¿Ok? Sin embargo, ¿no es cierto?, el valor que él le asigna a este producto, a este bien público, ¿no es cierto?, también se incorpora en la valoración social del bien público. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Piensen, por ejemplo, que si yo no sé, que esto sea una plaza, por decirte algo, ¿ok? De que este bien público en cuestión sea una plaza, ¿ok? Y supongamos, ¿no es cierto?, que el señor 2, ¿no es cierto?, es ciego. ¿Le interesará la plaza? Bueno, poco, ¿no es cierto? O sea, la plaza le interesará probablemente, ¿no es cierto?, para ir a respirar, ¿no es cierto?, qué sé yo, para moverse en un lugar que no tiene nada que ver con nada, ¿no es cierto?, qué sé yo, porque no va a salir a mirar nada, ¿no es cierto?, y a lo mejor le sirve a lo mejor para, qué sé yo, para caminar nomás, ¿cachai? O sea, el valor que le asigna el tipo, ¿no es cierto?, que es ciego a una plaza, ¿no es cierto?, es mucho más bajo que el que le puede asignar, qué sé yo, una familia con cabros chicos, por decirte algo, ¿no es cierto? Eso no impide, ¿no es cierto?, de que el señor 2, ¿no es cierto?, este señor ciego, ¿no es cierto?, en realidad, ¿no es cierto?, también valora la plaza, y también se tiene que valorar su excedente del consumidor, ¿no es cierto?, si es que nosotros instalamos una plaza en ese lugar. Fíjate que los bienes públicos nunca excluyen a las personas. Nunca excluyen a las personas. Y de hecho, ¿no es cierto?, esto hace, ¿no es cierto?, que incluso la valoración que puedan asignarle personas, ¿no es cierto?, que especialmente aversas, ¿no es cierto?, a determinado tipo de bienes, también entran en la valoración del bien público. Toma, cachito de goma. Lo que estoy diciendo con eso, ¿no es cierto?, que un señor, ¿no es cierto?, que sea ciego y cuadrapléjico, también va a valorar, qué sé yo, una plaza, aun cuando la use solo para ventearse. Y también entra, ¿no es cierto?, en la medición del beneficio social que genera la plaza. ¿Ok?
yo construyo una carretera, ¿no es cierto? Que se lleva una persona, ¿no es cierto?, que anda en bicicleta, ¿le importará realmente tener una carretera? Le interesa tener la berma, ¿no es cierto? En el caso, como se trata de un bien público, ¿no es cierto?, igual el beneficio del tipo que anda en bicicleta por la carretera también entra dentro de la valoración del bien público. Esto, ¿no es cierto?, de hecho, hace que los bienes públicos en general, ¿no es cierto?, sean bienes que son bastante dependientes de la cantidad de usuarios. Lo habíamos comentado en otras oportunidades, ¿no es cierto?, que si yo en el caso de Arica, ¿no es cierto?, no sé, aquí se hinchamos, ¿no es cierto?, durante 10 años o más, ¿no es cierto?, para que se hiciera el embalse Chironta. De hecho, se está construyendo, pero el proyecto, ¿no es cierto?, tiene, no sé, 15 años, por lo menos. ¿Ok? Bueno, eso significa gastarse 100 millones de dólares, ¿no es cierto?, en un embalse. Bien. Ustedes lo saben esto también, ¿no es cierto?, pero el Transantiago, solo en subsidios, se echa 700 millones de dólares al año. Bueno, que es lo mismo, el Transantiago, ¿no es cierto?, cuesta 7 embalses Chirontas al año. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo un embalse para proveer de agua, que es vital, y no sé qué otras cachimbas más se le dice al agua, ¿no es cierto?, encuentre tantas dificultades para financiarse, ¿no es cierto?, en circunstancias, ¿no es cierto?, de que si yo, que tú estás manteniendo micreros y que si yo, y metro, ¿no es cierto?, en Santiago, ¿no es cierto?, todos los años por un valor 7 veces superior a eso. La respuesta está, chanchitos, en esto. Ocurre que en el metro de Santiago, ¿no es cierto?, circulan 3 millones de personas al día. Y en el mejor de los casos, ¿no es cierto?, tú vas a tener 100.000 ariqueños, ¿no es cierto?, beneficiados por el embalse Chironta. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro el punto, chanchitos? No lo habíamos visto esto, ¿no es cierto? No, Alex, Esther. no, gráficamente no. No, gráficamente No, no lo habíamos profesor. visto, ¿no es cierto? Pero habíamos comentado algo parecido a esto, ¿no es cierto? Bueno, esta es Sí. la razón, chanchitos. ¿Ok? Bien, dejamos de compartir esta historieta. Bueno, obviamente esas historietas ¿cómo se llama?, van a estar quedando grabadas, ¿no es cierto? Por si acaso no la entendieron, ¿no es cierto?, que si yo, ahí ustedes pueden echarle a mirar. Enfocar los problemas en las personas, ¿ok? Ese es el punto, ¿ok? Eso es súper importante, ¿no es cierto?, esa cuestión. O sea, en la medida en que ustedes logren, ¿no es cierto?, capturar, ¿no es cierto?, las distintas demandas que pueden haber por un bien, ¿no es cierto?, en la necesidad de las personas, ¿no es cierto?, van a tener un mejor proyecto, van a tener una mejor identificación del problema. ¿Estamos, chanchitos? ¿Estamos claros? Bueno, esta cuestión que está acá, ¿no es cierto?, no confundir el problema con la falta de una solución, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, es una redundancia de los otros dos temas, ¿no es cierto?, de apreciar y de enfocar. En la práctica, ¿no es cierto?, de nuevo, ¿no es cierto?, lo que decíamos antes, ¿no es cierto?, mucha gente, ¿no es cierto?, percibe un problema, ¿no es cierto?, muchos dirigentes políticos, vecinales, o qué sé yo, ¿no es cierto?, de distintos tipos, ¿no es cierto?, perciben un problema, ¿no es cierto?, encuentran una solución, ¿no es cierto?, y se enfocan en vender su solución, no es más que eso. ¿Okay? No estoy diciendo que sean tontos, ni malos, ni nada que le parezca, sino que probablemente no se han pensado en la solución de un problema, no se encontrar una solución, y lo que sigue de ahí, ¿no es cierto?, es tratar de vender esa solución. La conversen con cualquier dirigente vecinal, por decirte algo, ¿no es cierto?, se van a encontrar con eso. Pero todavía, que si yo, de nuevo, volvamos al embalse Chironta. El embalse Chironta, ¿no es cierto?, tiene nombre y apellido. Ese embalse debería tener un nombre. Debería llamarse Carmen Campuzano. ¿Sabían ustedes eso? Ese embalse debería llamarse Carmen Campuzano. ¿Por qué? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que la Carmen Campuzano, ¿no es cierto?, era un ingeniero civil, ¿no es cierto?, del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Obras Hidráulicas. La Carmen fue la que impulsó esa solución al problema de las bajadas del río. Ella se enamoró de esa solución, ¿no es cierto?, y peleó como gato de espalda, ¿no es cierto?, como dio todas las peleas del planeta, descalificó a los que lo contradecían, se movió, pituteó en el Ministerio de las Públicas para que le dijeran que no a cualquier otra solución, ¿no es cierto?, se inventaron un montón de soluciones para el problema de las bajadas del río, a todo esto. Ella se encargó de descalificarlas a todas, ¿te das cuenta? Peleó las asignaciones presupuestarias para los estudios preinversionales, bla, 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 ¿no es cierto? Se demoró 10 años, pero ahí está el embalse construyéndose.
¿Ok? A la Carmen Campuzano la echaron, ¿no es cierto?, en el gobierno de Piñera 1. Ustedes saben cómo es la política, muchachos. No vamos a entrar a discutir eso, ¿no es cierto? Pero ya Carmen Campuzano ya lo había hecho. Ya había dejado instalado la cuestión de los embalses. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasaba con la Carmen? O sea, si tú le preguntabas a ella cuál era el problema, no se te dedica, es que faltan los embalses. No es que falten los embalses. El hecho negativo, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando, ¿no es cierto?, era que los ríos bajaban, ¿no es cierto?, y ensuciaban las playas, justamente durante el verano, cuando era la época de punta, ¿no es cierto?, para el turismo, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, entonces ensuciaban las playas, las contaminaban, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y dejaban la cagada con la industria turística. Ese era el problema. ¿Te das cuenta? Pero si ustedes hubieran hablado con la Carmen, ¿no es cierto?, se habrían encontrado, ¿no es cierto?, con que la Carmen les había dicho, lo que pasa es que no tenemos embalses. Toma. Cuidado con esto, ¿no es cierto? Esto es creatividad muchas veces, ¿ok? No sé, alguna vez, ¿no es cierto? Creo que en alguna parte, si mal no recuerdo, cuando estoy hablando de esto, ¿no es cierto?, me parece acordarme, ¿no es cierto?, del ejemplo del semáforo de Mundo Flores con 18, ¿no es cierto? Lo conversamos ese tema, ¿no es cierto? Sí, profesor. Como esos, muchísimos. En fin, últimamente estuvo muy de moda en la última elección municipal, ¿no es cierto?, el tema de, ¿cómo se llaman?, las congestiones en Arica, ¿no es cierto?, sobre todo la gente que baja de Azapa, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de ese tema? Y ahí salieron un montón de ideas geniales. Alguien dijo, mire, ¿sabes qué más? Pongámosle un pavimento para arriba del río San José, ¿no es cierto?, y ahí tenemos una tremenda avenida. Alguien dijo también, ampliemos la ruta 27, el camino a Zapa. De hecho, eso fue lo que se estaba haciendo, se supone que eso es lo que se hizo finalmente. Pero la verdad, si uno miraba bien el problema, ¿no es cierto?, no había nada de eso, era muy necesario, era cuestión de ponerle piensa. ¿Ok? O sea, de nuevo, no confundir, ¿no es cierto?, la inversión pública, ¿no es cierto?, con la falta de una inversión pública con el problema. Ese es el tema. ¿Ok? Algunas técnicas, ¿ok? Esto ya se hace un poquito más técnico, ¿no es cierto? Técnicas para identificar el problema, los análisis de los contextos social, económico, cultural, ¿no es cierto? Indudablemente, ¿no es cierto?, aquí, de hecho, en nuestro país tiene harta experiencia, ¿no es cierto?, en condoros de ese tipo, ¿ok? Análisis de los contextos sociales, económicos, culturales. Qué sé yo, hace muchísimo tiempo, por ejemplo, qué sé yo, que se ha desarrollado tecnologías de construcción como el Metalcom, por ejemplo. ¿Lo cachan el Metalcom? Sí. ¿Sí? Bueno, todavía no se logra que el Metalcom se incorpore, ¿no es cierto?, a las especificaciones técnicas de la construcción de vivienda del Ministerio de Vivienda. ¿Por qué será eso? Las construcciones con Metalcom son muchísimo más baratas. Una de las razones por las cuales se construyen viviendas sociales que son basura, ¿no es cierto?, es porque el presupuesto asignado a una vivienda social es muy poco. Entonces, se gasta mucha plata, ¿no es cierto?, en el terreno, ¿no es cierto?, entonces queda poca plata para la construcción misma. Si tú tuvieras construcción más barata, ¿no es cierto?, podrías construir mucho mejor, viviendas más grandes, ¿no es cierto?, qué sé yo, más apropiadas, ¿no es cierto?, qué sé yo, más pertinentes, ¿no es cierto?, qué sé yo, un montón de cosas de ese estilo. Más livianas, ¿no es cierto?, qué sé yo, ampliables, un montón de cosas de ese estilo. Pero a la gente no le gusta el metal compo. Lo ven como una fonola, lo ven como una construcción precaria. La gente quiere tener casas de ladrillos. Eso es casi puro cultural. ¿Ok? Bien, análisis de contexto, ¿no es cierto?, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? En el norte estamos llenos de peculiaridades sobre este asunto. En Chile, ¿no es cierto?, en general hay harta escasez de piense sobre ese tema. De hecho, de nuevo, volviendo a salud, ¿no es cierto?, que era el tema que habíamos tomado ayer, ¿no es cierto?, una de las cosas que yo alegaba, ¿no es cierto?, en este grupo de estudio de la red asistencial era que yo decía, oye, si tenemos que incorporar, ¿no es cierto?, en la oferta de salud, ¿no es cierto?, tenemos que incorporar la oferta de Tacna también. Es evidente, ¿no es cierto?, que hay un montón de especialidades, ¿no es cierto?, que se suplen gracias a que existe la industria de la salud en Tacna. Oftalmólogos, qué sé yo, dentistas, ¿no es cierto?, y un montón de otras cosas más, ¿no es cierto?, exámenes, ¿no es cierto?, qué sé yo, tipo radiografía, ¿no es cierto?, qué sé yo, imágenes en 3D, un montón de otras cosas más, ¿no es cierto?, se pueden hacer con ventaja en Tacna, ¿ok? Nosotros no necesitamos replicar en Arica, ¿no es cierto?, los servicios que se proveen desde Tacna. La respuesta fue,
Los estudios de red asistencial, ¿no es cierto?, se refieren a la región de Chile. No está adaptado, la pauta, ¿no es cierto?, de evaluación no está adaptada, ¿no es cierto?, a una zona fronteriza como esta. ¿Ok? Esto me parece que es súper importante, ¿no es cierto? La revisión y análisis de fuentes secundarias, no lo desechen nunca. Siempre van a encontrar buenas respuestas, ¿no es cierto?, al problema que ustedes quieran, ¿no es cierto? A alguien ya lo pensó, a alguien ya se le ocurrió. Siempre revisar, ¿no es cierto?, experiencias previas. Ojo, el Banco Integrado de Proyectos, ¿no es cierto?, tiene centenares de miles de proyectos, ¿no es cierto?, desde el inicio de los tiempos, desde hace 50 años atrás, no, de hace 40 años atrás. 50 años atrás, claro, casi 50 años atrás. Pueden, ¿no es cierto?, encontrar buenas ideas ahí, ¿ok? Sirve, ¿no es cierto?, también para ver cómo otras personas han enfocado el mismo problema. Esto, análisis de cuestionarios, entrevistas, inventarios aplicados a diferentes fuentes. No perder nunca de vista a la gente, ¿ok? Muchas veces, ¿no es cierto?, haciendo entrevistas, ¿no es cierto?, uno se da cuenta, ¿no es cierto?, de peculiaridades, de problemas, ¿no es cierto?, que no se solucionan con las ideas geniales que se pueden desarrollar en otro lado. De nuevo, ya ilustramos la importancia de la comparación con estándares económicos, sociales, productivos o de otro tipo. Ojo, muchas de los proyectos públicos, ¿no es cierto?, se basan en estándares ¿cómo se llama esto?, de estándares técnicos, ¿ok? Lo habían comentado antes, ¿no es cierto?, qué sé yo, un CESFAM, ¿no es cierto?, por decirte algo, ¿no es cierto?, tiene una arquitectura prediseñada, ¿no es cierto?, tiene un modelo prediseñado, ¿no es cierto?, en función de la demanda que pudiera haber, ¿ok? Qué sé yo, la oferta de servicios, ¿no es cierto?, normalmente está estandarizada respecto de la población, de lo que es normal en la población. O sea, por cada 100.000 habitantes, uno puede proyectar cuántos niños, ¿no es cierto?, van a necesitar escuela, cuántas personas, ¿no es cierto?, van a necesitar una atención de salud, ¿no es cierto?, cuántas personas, ¿no es cierto?, van a necesitar universidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Los estándares internacionales, ¿no es cierto?, de hecho, gran parte de las pautas de evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, del Ministerio de Planificación, el Ministerio de Desarrollo Social, se basan justamente en la experiencia de otros países. ¿Ok? Observación de la realidad en distintos niveles. Cuando decimos eso, ¿no es cierto?, decimos algo bien raro. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con niveles? Los niveles de la realidad, ¿no es cierto? Ya. Es que me da lata volver con otros ejemplos. Pero los niveles, ¿no es cierto?, se refiere básicamente a los intereses. En todo proyecto público, ¿no es cierto?, hay intereses cruzados. ¿Ok? Mira, y ahí, ¿no es cierto?, y ahí no hay dónde perderse. ¿Ok? O sea, a ver, yo soy muy responsable, ¿no es cierto?, de que esté la compañía semillera de Quinarica. Creo que eso lo comentamos en alguna oportunidad, ¿no es cierto? Yo fui el que decidió, ¿no es cierto?, por ejemplo, tirarle subsidios multimillonarios, ¿no es cierto?, a empresas como Syngenta y Pioneer para que se instalaran acá. Ese fue papá. ¿Ok? Y papá, ¿no es cierto?, no lo reconoce muy a menudo esto porque las empresas, las semilleras de acá, ¿no es cierto?, tienen muy mala tele, ¿no es cierto? Anda todo el mundo alegando, ¿no es cierto?, que los transgénicos, que las empresas que son aquí, que son transnacionales, transgénicas, y no sé qué otras cosas trans, ¿no es cierto?, transexuales también, no sé qué otras cosas más. ¿Ok? Mala tele, ¿no es cierto? No sé cuántas veces me han llamado, ¿no es cierto?, para pedirme opiniones sobre las empresas transgénicas, ¿no es cierto?, en programas de radio, televisión, ¿no es cierto?, cosas más, ¿no es cierto?, porque todo el mundo sabe, Narica, ¿no es cierto?, que yo soy el gran culpable, ¿no es cierto?, que esas empresas estén acá. ¿Sí? Yo soy, no, yo no soy el gran culpable, ellos se instalaron, ellos son los dueños de las empresas, digamos. Pero si hay alguien responsable de la administración pública de abrirles la puerta para trabajar en Arica, ¿no es cierto?, ese es papá. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Les parece bien lo que hizo su profe? ¿O no? Alex, Esther. No sé, la verdad, profesor. No sabe. No, pero dila firme. O sea, si me decís no sé, Zombie no, no. tú crees que me metió la pata, papá, ¿no es cierto? El tema de los transgénicos es muy negativo, por eso... Claro. ¿No es cierto? Alex. Le iba a decir dos cosas.
Uno era, claro, lo que se estaba mencionando anteriormente, que era claro, lo que dice la gente, la negatividad. Y dos, una consulta, es que yo pensé que, o sea, los subsidios eran para gente que necesitan, que cuando son escasos de recursos. Eso No, quería preguntarle. no. De nuevo, eh, eso lo hice cuando yo fui director de Corfo, ¿ok? Ya se nos va a ir de nuevo en un ejemplo de este tema. Pero mala suerte. Mira, a ver, lo que ocurre, ¿no es cierto?, que hay instituciones especializadas, ¿no es cierto?, en aplicar lucas, ¿no es cierto?, especialmente cuando se trata de oportunidades económicas, ¿ok? Corfo es una de esas. Recuerda, no es solo necesidades, ¿no es cierto?, de problemas malos, que sea cosas malas que estén ocurriendo, sino que también de oportunidades, ¿ok? Cuando yo fui, y claro, Corfo se dedica a eso. O sea, la Corfo, ¿no es cierto?, le pasa plata, ¿no es cierto?, le regala plata, ¿no es cierto?, a los empresarios, a desarrollar un negocio chico, ¿no es cierto?, a desarrollar una buena idea, ¿no es cierto?, a que investigue, que analice, que haga estudio de mercado, etcétera, 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 y también subsidia empresas grandes, ¿no es cierto?, para que hagan proyectos en Chile. ¿Ok? Piensa, por ejemplo, qué sé yo, que incluso Corfo se ha metido en temas como hasta la industria militar, por ejemplo. Tú sabes que en Chile, ¿no es cierto?, en Chile está ubicada el único lugar en el hemisferio sur que tiene licencia para intervenir los aviones de combate F-16. ¿Sabías tú eso, no es cierto? No, no lo sabía. Los aviones de guerra, los F-16 que tiene Chile, ¿no es cierto?, son modificados, actualizados, qué sé yo, reparados, toda la cosa, ¿no es cierto?, en Chile mismo. En Chile es el único lugar en el hemisferio sur. Cualquier otro país que tenga aviones F-16, si quiere repararlos, mantenerlos, actualizarlos, tiene que mandarlos a Estados Unidos o a Europa. O a Japón. O a Chile. Esa cuestión, ¿no es cierto?, fue un negocio que hizo Corfo. Lo hizo Corfo con la empresa proveedora de aviones F-16. ¿Ok? Una de las cosas, cuando se trató de renovar la flota de aviones de guerra chilena, ¿no es cierto?, una de las cosas que logró meter Corfo, ¿no es cierto?, fue que se metiera en la pauta de evaluación, ¿no es cierto?, la industria agregada que iba a generar, ¿no es cierto?, la compra de aviones. Y la empresa McDonnell Douglas, ¿no es cierto?, que fabrica los F-16, ¿no es cierto?, dijo, bueno, nosotros vamos a instalar en Arica, en Chile, ¿no es cierto?, vamos a instalar, ¿no es cierto?, una planta, ¿no es cierto?, que se vamos a certificar una planta para mantención, reparación y modificación de aviones F-16. Y se ganaron la licitación. Eso es ENAER hoy día. Chancho, ¿no es cierto? Bueno, eso son las cosas que hace Corfo. Parecido a eso, ¿no es cierto?, fue el problema que se me planteó a mí cuando yo fui director de Corfo. Estas empresas, ¿no es cierto?, buscaban, ¿no es cierto?, lugares apropiados para instalarse. ¿Ok? ¿Qué significaba lugares apropiados? Significaba lugares que tuvieran un clima estable. Lo que buscaban ellos era el clima. ¿Ok? Y buscaban seguridades fitosanitarias, ¿cachai? Ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Arica estaba pintado. ¿Ok? De hecho, estas empresas que están acá, ¿no es cierto?, que están operando aquí en Chile, ¿no es cierto?, tenían plantas, ¿no es cierto?, de producción de semillas en Brasil y en Hawái, zonas tropicales. ¿Ok? La idea, ¿no es cierto?, de instalarse en un desierto, en un oasis en el desierto, ¿no es cierto? Adivinen de dónde salió. De papá, de su profe. ¿Ok? Bien. ¿Cuál era el asunto, ¿no es cierto?, de esta cosa? ¿No es cierto? Es decir, yo les vendí esa moto, ¿no es cierto?, y además les dije, mire, y además te regalo plata, si te instalas acá. Primer problema, más allá, ¿no es cierto?, de las consideraciones que uno quiera tener, ¿no es cierto?, respecto a este asunto, ¿no es cierto?, que podemos conversarlas si quieren, ¿no es cierto?, no es cierto a todo esto y que tengamos transgénicos aquí en Arica. Eso es simplemente, ¿no es cierto?, una sobresimplificación de las redes sociales, ¿no es cierto? Pero lo importante, ¿no es cierto?, es que fíjate cuál es el análisis que hice yo. Yo dije, mira, a ver, hace, no sé, 20 años que se está buscando, ¿no es cierto?, aplicaciones productivas a la agricultura de Arica. El Valle de Arica, los valles en Arica, ¿no es cierto?, el Valle de Zapa tiene 3.000 hectáreas, ¿no es cierto?, y chao, eso es una mierda, comparado con la capacidad productiva que tienen, ¿no es cierto?, en muchas otras partes. De hecho, Arica, la región de Arica Parinacota tiene el 0,5% de la superficie agrícola de Chile, el 0,5%, no alcanza ni siquiera el 1%. ¿Estamos claros?
Si nosotros queríamos mantener la agricultura como un eje de desarrollo, ¿no es cierto?, teníamos que encontrarle vocaciones productivas rentables. Un sobrecito de Pioneer, ¿no es cierto?, de 100 gramos, vale $500. ¿Han encontrado algo más productivo que eso? Ni la coca. La coca, ¿no es cierto?, 100 gramos de coca no valen $500. Los sobrecitos, las semillas que producen los tipos de aquí de Pioneer, ¿no es cierto?, valen eso. Bien, en distintos niveles. Ustedes sabían, ¿no es cierto?, que las compañías semilleras emplean más de 1000 personas al año, y que los sueldos medios, ¿no es cierto?, que tienen los trabajadores de las compañías semilleras de acá, ¿no es cierto?, son superiores a los de la minería. Ustedes sabían que casi el 90% de nuestros egresados de la Universidad de Tarapacá, ¿no es cierto?, han terminado trabajando por algún tiempo, por lo menos, en las compañías semilleras. ¿Qué tal si les preguntamos a ellos que son, si les decimos, oye, puta, los transgénicos que son malos y que hay que sacarlos de aquí? Les preguntamos a ellos a ver qué es lo que opinan. Cuando hablamos de la realidad en distintos niveles, estamos hablando de cosas como esa. Muchas veces, ¿no es cierto?, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que la gente que está beneficiada por proyectos públicos o por iniciativas públicas, ¿no es cierto?, se quedan callados. Se quedan callados, ¿no es cierto?, y no meten bulla. Los que meten bulla, ¿no es cierto?, son los que no están siendo beneficiados casi siempre. La cantidad de negocios que generan las compañías semilleras en Arica, ¿no es cierto?, es cualquier cosa. Fíjate que Chile, ¿no es cierto?, es uno de los 5 mayores exportadores de semillas del mundo. Y la base para la exportación de semillas, ¿no es cierto?, son las compañías que están operando aquí en Arica. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que alrededor del 90% de las semillas, ¿no es cierto?, que comercializan dos de las empresas que están acá, ¿no es cierto?, están dentro del lote de las 5 mayores compañías productoras de semillas del planeta. Syngenta, ¿no es cierto?, es una empresa de origen suizo, ¿no es cierto?, que es un rejuntamiento de las divisiones agrícolas, ¿no es cierto?, de los laboratorios Sandoz y Ciba-Geigy. Pioneer, ¿no es cierto?, es la división agroindustrial, ¿no es cierto?, de DuPont, nada menos. O sea, estamos hablando de probablemente una de las muy pocas industrias de punta que tiene Arica, de punta tecnológica, avanzada, mundial, ¿no es cierto?, son las compañías semilleras. ¿Qué tal? Nos quedan 2 minutos de clase, ¿no es cierto? Expliquemos, ¿no es cierto?, un poco la idea de Esther. Cuidado, ¿no es cierto?, con decir aquello de los transgénicos. De hecho, la palabra transgénica, ¿no es cierto?, es una palabra, ¿no es cierto?, que ya está pasada de moda. ¿Okay? Hablar de transgénico, ¿no es cierto?, debe ser como hablar de, no sé, de maricones hoy día respecto a las orientaciones sexuales. ¿Cachai? ¿Qué es lo que ocurre? La transgenia, ¿no es cierto?, fue un término acuñado originalmente, ¿no es cierto?, en la década de los 70, ¿no es cierto?, para designar todas aquellas cosas, ¿no es cierto?, que implicaban manipulación genética directa. ¿Ok? Manipulación genética directa, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que tú modificas los genes, ¿no es cierto?, de una especie, cualquiera que fuera. ¿Ok? Las primeras técnicas de intervención genética, ¿no es cierto?, transgenia, ¿no es cierto?, se desarrollaron, como les digo, en la década de los 70 y apareció el concepto de transgenia. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Como toda tecnología nueva, ¿no es cierto?, eso mostró problemas. ¿Ok? En la década de los 70, ¿no es cierto?, los problemas fueron muchísimos. ¿Ok? Se metieron las patas como enfermos. O sea, que si yo, de repente, ¿no es cierto?, se producían plantas, ¿no es cierto?, que eran resistentes a los insectos. Bueno, pero eso destruía todas las cadenas tróficas. Porque si tú no tenés insectos, tampoco tenés pájaros. Si no tenés pájaros, no tenés depredadores de pájaros, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Peor todavía, ¿no es cierto?, que si ustedes se acuerdan de sus clases de genética en el colegio, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que muchos caracteres, ¿no es cierto?,
genéticos, ¿no es cierto?, quedan como en reserva de una especie a otra, se saltan especies, generaciones. Entonces los resultados muchas veces eran muy inestables, ¿no es cierto?, de la industria transgénica, ¿no es cierto?, de la década de los 70. O sea, tú podías ir a lo mejor manipular una planta, ¿no es cierto?, que sea resistente a los insectos, por decirte algo, ¿no es cierto?, pero a lo mejor también resultaba ser, ¿no es cierto?, sumamente dura y era imposible de consumir. ¿Qué es lo que ocurrió? Desde que ya hacia la década de los 90, ¿no es cierto?, empezaron a desarrollarse diversas maneras, ¿no es cierto?, diversas formas, ¿no es cierto?, de alteración genética. De hecho, la modificación genética es muy antigua. O sea, no sé, mi abuela, por ejemplo, que se plantaba rosas, ¿no es cierto?, por ejemplo, y juntaba una patilla de una rosa roja con una rosa amarilla, ¿no es cierto?, y le salían unas rosas café. ¿Han visto eso, las patillas de esas? ¿Han visto en el agro, por ejemplo, que si yo, unas peras que tienen sabor a manzana? Sí, sí, pues. Bueno, eso se llama hibridaje. La hibridación, ¿no es cierto?, es un proceso muy antiguo, de hecho, también. Se hace muchísimo tiempo y es modificación genética también, pero es hibridación. Porque lo que tú haces, ¿no es cierto?, es que juntas, pones una ramita, ¿no es cierto?, en otra cosa, ¿no es cierto?, qué sé yo qué. De hecho, eso se usa en muchas especies de animales. ¿Ubican los perros Doberman, por ejemplo? Sí, ¿no es cierto? El Doberman, ¿no es cierto?, de hecho, es una especie, ¿no es cierto?, que se obtiene de la cruza entre un Rottweiler, ¿no es cierto?, mastín, como se le llamaba antes, y el galgo. Ese perro, ¿no es cierto?, se desarrolló cruzando esas otras dos especies, ¿no es cierto?, para obtener un perro que fuera tan rápido como un galgo, ¿no es cierto?, pero tan feroz como un Rottweiler. Y de ahí salió el Doberman. Una mula, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que es? ¿Alguien sabe lo que es una mula? Sí, profesor. ¿Qué es? Caballo y un burro. Exactamente. Es una cruz entre un caballo y un burro. Entonces, la manipulación genética, ¿no es cierto?, en realidad tenía antecedentes, ¿no es cierto?, que eran más bien naturales, si se quiere, ¿no es cierto?, es decir, allí no había manipulación directa, si se quiere, ¿ok? Había más bien cruzas entre especies, ¿ok? ¿Qué es lo que pasó? De hecho, ¿no es cierto?, las grandes empresas, ¿no es cierto?, dedicadas a este tipo de temas, ¿no es cierto?, empezaron a inventar sus propios métodos, ¿no es cierto?, de mejoramiento genético, ahora se les llama OMGs, organismos modificados genéticamente, ¿no es cierto?, o mejorados genéticamente. Porque en realidad, la transgenia, como se pensó originalmente, como la modificación directamente a través de virus, ¿no es cierto?, a través de microoperaciones, ¿no es cierto?, de las células, ¿no es cierto?, ya no se usa. En una empresa como Pioneer, por ejemplo, lo que hace, ¿no es cierto?, es que utiliza una técnica que se conoce como el doble haploide. El doble haploide, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que ellos cruzan dos plantitas, esta misma hibridación, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que tienen características que a ellos les interesan. Y empiezan a replicarlas, ¿ok? Nace una generación de esas matitas, ¿no es cierto?, y ellos cortan el código genético, ¿no es cierto?, en unos equipos, ¿no es cierto?, da lo mismo, ¿no es cierto?, no soy biólogo, me importa un pepino además, y lo que obtienen con ellos son mellizos. Entonces, replican muy rápido. De hecho, ¿no es cierto?, una de las razones por las cuales ellos buscaban clima, ¿no es cierto?, como el de Arica, ¿no es cierto?, es porque aquí en Arica ellos pueden realizar hasta 5 procesos al año de producción. Pueden realizar hasta 5 cruces en el año, ¿no es cierto?, de un par de matitas. ¿Por qué eso? Bueno, porque ellos saben, ¿no es cierto?, de cómo se llama, cuando tú cruzas naturalmente una especie, ¿no es cierto?, con otra, te puede salir lo que tú quieres. El caso Rottweiler, ¿no es cierto?, por ejemplo, con el galgo, ¿no es cierto?, salió el Doberman, pero también salieron los salchichas. Y el salchicha es una hueá más inútil que... ¿Han visto los perros salchichas, no es cierto? Sí. Bueno, ese perro Sí. salchicha no sirve para nada, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú cruzas, ¿no es cierto?, naturalmente especies, ¿no es cierto?, te pueden salir algunas nuevas generaciones, ¿no es cierto?, con características que no te sirven de nada. Solo de manera probabilística, ellos saben, ¿no es cierto?, que van a salir algunas plantas, ¿no es cierto?, con las características que ellos están buscando. ¿Te das cuenta? Por eso es que ellos replican rápidamente esta cosa. Que si yo, en otras partes con clima, que tienen frío en invierno, calor en verano, que si yo qué, ¿no es cierto?, ellos no pueden hacer más de 2 plantaciones al año. En Arica hacen 5. ¿Qué tal? Bueno, una vez que dan, ¿no es cierto?, con una especie, ¿no es cierto?, que tiene las características que ellos buscan, empiezan a cruzarlo entre sí para estabilizar, ¿no es cierto?, la especie, la nueva especie. Es lo que se conoce como el F1, o la célula madre. ¿Ok?
Esa célula madre, ¿no es cierto?, es la que meten en sobrecito, ¿no es cierto?, y los mandan para Santiago, ¿no es cierto?, donde están las plantas de proliferación de semillas. Esas son las mamás, ¿no es cierto?, de lo que se exporta. En Arica no se producen plantas genéticamente modificadas, estos son laboratorios los que hay acá. Acá no se produce nada para la venta, ese era uno de los problemas que teníamos con estos tipos, porque en realidad toda la producción de ellos, ¿no es cierto?, no iba a dar al mercado, sino que iba a dar a otra división de la misma empresa. Syngenta y Pioneer, ¿no es cierto?, mandan, ¿no es cierto?, sus nuevas especies, sus F1s, ¿no es cierto?, sus especies estabilizadas, ¿no es cierto?, y qué sé yo qué, después de que se ranearon todo lo que quisieron, ¿no es cierto?, para obtener las plantitas, las mandan a, qué sé yo, a Granero, ¿no es cierto?, en Santiago, ¿no es cierto?, a San Fernando, ¿no es cierto?, que sí, hay varias zonas donde ellos proliferan las plantas, ¿ok? Esas plantas, ¿no es cierto?, producen semillas, esas son las semillas que buscan, esas son las que se exportan, y se exportan desde la zona central de Santiago, de Chile. No se producen en Arica, y no se producen transgénicos tampoco. El doble haploide, ¿no es cierto?, es algo así como una hibridación apurada, no es más que eso. Porque trabajan en realidad con modelos probabilísticos. Do you know? O sea, supongamos que tú quieres que generar una nueva especie de soya, por decirte algo. Quieres una soya, ¿no es cierto?, que sea aceitera, que sirva para biocombustibles, por ejemplo. ¿Ok? Pero además que sea resistente a terrenos salinos. ¿Qué es lo que empiezas a hacer? Empiezas a buscar variedades, ¿no es cierto?, con que juntar esta soya. ¿Ok? Qué sé yo, un porcentaje, ¿no es cierto?, de esas nuevas plantas de soya, ¿no es cierto?, no van a tener la característica que tú quieres, van a ser aceitosas, pero no van a ser resistentes a la salinidad, otras van a ser resistentes a la salinidad, ¿no es cierto?, pero otras van a traer, qué sé yo, caracteres recesivos, ¿no es cierto?, de otras plantas anteriores, ¿no es cierto?, no va a ser ni una, no va a ser para nada. Va a haber un porcentaje pequeño, ¿no es cierto?, de plantas, de semillas nuevas, ¿no es cierto?, que van a producir efectivamente una soya que sea aceitosa y resistente a la salinidad. Esa es la que ellos seleccionan y replican y vuelven a mandar hacia la zona central. ¿Ok? Eso es lo que se produce acá. Se producen F1s. Primeras generaciones de nuevas especies. ¿Les cuento algo más triste todavía? Para que vean cómo son de ignorantes las redes sociales en nuestro país. Bueno, en todo el mundo en realidad. Fíjate, ¿no es cierto?, que en estas cosas riesgosas, ¿no es cierto?, de manipulación genética, ¿no es cierto?, hay una etapa, ¿no es cierto?, que todavía es más complicada de todas, que la más complicada de todas, que son las mutaciones genéticas. La hibridación, ya sabemos, ¿no es cierto?, es alguna forma de selección, ¿no es cierto?, de autoselección, ¿no es cierto?, que tiene mucho de azar, ¿no es cierto?, que son las plantitas que plantaba mi abuela, que son los Doberman, que sé qué. La transgenia, ¿no es cierto?, es la manipulación directa de estas cosas. ¿Ok? Es decir, tú a través de bisturíes electrónicos, ¿no es cierto?, de bacterias, de virus, ¿no es cierto?, vas modificando el código genético de una plantita. Se usa poco la transgenia en la actualidad. La tercera es la mutación de organismos vivos. ¿Ubican Godzilla? Ahí se dice que Godzilla, ¿no es cierto?, era un mutante, ¿no es cierto?, que se produjo en la zona de experimentos atómicos, ¿no es cierto?, de las islas del Pacífico. ¿Ok? Bueno, eso es un mutante. ¿Ok? ¿Les cuento algo? En Arica hay una fábrica de mutantes. ¿Sabían ustedes eso? El dueño de esa planta de mutantes en Arica, ¿no es cierto?, es una institución estatal, es el SAG. Y está en el kilómetro 10 de Utah, por ahí no, 15. 15 parece que. ¿Cómo se combate la mosca de la fruta acá? Con moscas estériles, ¿no es cierto? ¿Cómo se esterilizan las moscas? Sí sé que lo utilizan con radiación. Con radiación. Eso recuerdo. Le Ahí dan tienen una dosis mutantes. de radioactividad. Así es. Los esterilizan Claro, con radiación. Fíjate, ¿no es cierto?, que son tan patudos los del SAG, ¿no es cierto?, que cuando apareció la Agesia egipcis, ese zancudo que producía no sé qué cosa, ¿no es cierto?, ellos también propusieron, oye, nosotros los podemos irradiar y los dejamos estériles a todos. Fíjate que tú tienes circulando por los valles y por la ciudad de Arica, ¿no es cierto?, insectos mutantes. Y todos los buena onda de Arica no dicen nada. ¿Qué tal?
¿Cómo la ven Eso, esa? eso explicaría todos los bichos raros que se ven en la ciudad. Por ejemplo, o sea, yo no sé cuáles son las consecuencias de tener una cosa como esa. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, si la mutación que tú te Podría. pegáis y te sale una super cucaracha, por ejemplo? ¿O te sale una super garrapata? Se la cagá, po, ¿no? ¿Y qué pasa si algunas de estas especies generan resistencia a la radiación? ¿Qué tal? Bueno, las moscas igual solamente viven 2 semanas, me parece. Y hasta el estéril, entonces ya ahí muere. Muy poco. Sí, Y además está bien dicho el nombre también, decirle moscas estériles y no decirle moscas mutantes. Entonces está bien. Entonces no hay rechazo de la población. sí, po. ¿Se dan cuenta? Bien. Por si acá, digo yo. Bien, a ver, lo que me interesaba ilustrar era este punto de vista, la observación de la realidad en distintos niveles. ¿Ok? Siempre hay una verdad aparte. Eso es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con los proyectos sociales. Tú te vas a dar cuenta, ¿no es cierto?, que te vas a encontrar siempre con un pedazo de la verdad distribuido en muchas partes. Ya, se nos pasó la hora, chanchitos. Van a ser las 6 y yo tengo que ir a buscar unos lentes que mande a hacer. Ya. Chaleca. ¿Dudas, inquietudes, comentarios? No, ninguna. Profesor, quería consultarle, tengo una duda sobre el contenido de la prueba. Entra toda la unidad 1 y 2, ¿cierto? La de introducción y la del ciclo de proyecto. ¿Completa? Sí. Sí, porque fue el último que vimos. Terminamos de ver el ciclo, entonces eso entraría en la prueba. Sí. Completa. Ya. Lean. Eso quería saber. Lean, viejos perros. Yo creo que lo más probable es que saque preguntas de la literatura que tienen. ¿Ya? Ya, profesor. Ya, chanchitos. Eso sería. Como siempre, Ya, un chao, profesor. Hasta gustazo. luego. Que lo pasen muy bien, ¿no es cierto? Nos vemos por ahí. Chao, profe. Chau, chau.